Muy bien. Estamos estudiando la palabra del Señor en algo que parece básico, pero necesario, como limpiar lo viejo y poner lo nuevo. Y lo nuevo es la palabra de Dios. Porque por mucho tiempo hemos pensado y nos hemos acostumbrado a actuar y pensar de una manera. Entonces, estamos estudiando una serie que hemos titulado Dios es más que suficiente. Y empezamos hace 15 días, porque hace 8 días vino el pastor, el hermano Andrew Norris, y nos predicó sobre Soy un gringo. Y nos invitó a pensar en nosotros como aquel que puede llevar las buenas nuevas sin ponerse a discutir con Dios con que, pero yo soy colombiano, yo no he estudiado la palabra, yo no he hecho lo uno, yo no he hecho lo otro. Cualquiera que está aquí, que ame a Dios y que quiera compartir lo que Dios ha hecho en su vida, lo puede hacer. Dios usó a un simple pastor de ovejas, David, y lo puso como rey. Dios buscó a un asesino como Pablo y lo puso como el apóstol de los gentiles. Cogió a pescadores y los llamó a ser sus apóstoles. Y esa fue una enseñanza muy linda. Yo la semana pasada estaba enfermo de COVID, ya estoy bien, no se preocupen. Y ya pasé la cuarentena, no, esa es una decena más bien. Y me encuentro básicamente recuperando. ¿Van a ir al cuarto aquí al lado? Sí, si quiere la niña, ¿quiere ir a jugar aquí al lado? Natacha. Muy bien. A esta hora los niños usualmente pasan para estar 30 minutos al salón de al lado para aprender algunos principios y valores jugando. Entonces son bienvenidos. Muy bien, entonces estamos en esta serie y esta primera parte la hemos titulado El amor da. ¿Cómo es posible entender que el amor da? Nosotros sabemos que la palabra dice es más bienaventurado aquel que da que el que recibe. Amén. ¿Cierto? ¿Quién es? Todos lo creemos. ¿Y por qué lo cree usted? Porque la palabra lo dice, porque Jesús lo dijo, ¿cierto? Y entonces ahí vamos al segundo slide y en Hechos 20, la parte 35 dice, y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es por eso que creemos que es más bendecido aquel que da que el que recibe. Pero ¿cuál es la realidad? Y yo les decía anterior, ¿puedes pasar la siguiente slide, amor? Tienes que cerrar la otra presentación. Entonces, ¿por qué es mejor dar que recibir? En nuestra mente, discúlpeme, no es así. Usted prefiere recibir que dar. No, pastor. Sí, pastor. Nuestra mente, incluso la mente del pastor también prefiere recibir que dar. La carne siente mejor recibir que dar. Voy a tener que parar aquí y mirar la presentación, Marta. Necesito la presentación para que ellos me puedan seguir. Ok. ¿Cerraste todo? Déjame un momento. Aquí está abierta. ¿Qué? ¿Hay algo abierto?
Ok. Muy bien. Entonces, me disculpan, pero necesito que ustedes me sigan. Entonces, nosotros creemos que es más bienaventurado aquel que da, aquel que recibe. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque Jesús lo dijo, porque Jesús lo estableció. Pero hay algo en el siguiente slide, ¿cierto? Hay algo que nos dice nuestra carne y nuestra carne se satisface más en recibir que dar. Que se siente mejor recibir que dar, se disfruta más recibir que dar, ¿cierto? Pero Jesús, ¿por qué dijo eso? Porque Él es autoridad en ese sentido. Miremos el siguiente slide. ¿Cómo dice la palabra? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios amó tanto que, o sea que el que ama, ahí podemos parar el servicio, porque ya lo entendieron, ¿cierto? El que ama da. Entonces yo puedo hacer una pregunta. No puedo amar sin dar, ¿cierto? ¿Cómo dice usted que ama sin dar? ¿Cómo le dice a usted a un padre que lo ama sin obedecer? Dios lo ama. Él dio a su Hijo único para salvación de todos. Todos los que crean en Él. Pero usted, ¿cómo lo ama? ¿Usted dice que lo ama? Entonces Jesús mismo dice, mire, el que me ama cumple mis mandamientos. El que me ama está en mí y permanece en mí. Si no permanecen en mí, no me aman. Entonces estamos como la hoja del árbol, llevados por el viento, confundidos. Si usted ama a Dios, necesita aprender a obedecer a Dios. Si no, no ama a Dios. Usted es un remordimiento. Algo que le dicen, no, yo necesito seguir a Dios, yo necesito buscar a Dios. Pero si no lo obedeces, no hay nada. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento produce emociones. Y no es que sean malas, produce emociones. O sea, usted llora, usted tal cosa. Pero arrepentimiento produce acciones. Lleva la convicción de hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Y cómo entender lo que Dios quiere que haga? Muchas veces, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mijito, lea la palabra. Dedique tiempo a leer la palabra. Dios va a mostrarle y con su Santo Espíritu te va a guiar a tomar mejores decisiones basadas en su palabra. No basadas en lo que usted cree. Esto es duro, ¿cierto? El que ama, da. Y lo único, dice el salmista, lo único que agrada a Dios no son los sacrificios. Ni los, dice así de manera, porque en ese momento, en ese entonces las ofrendas eran toros y ovejas y lanas y palomas y sal. No, nada. Toros engordados, corderos engordados. No, nada de eso. ¿Qué agrada a Dios? Su obediencia. Así le dijo al rey Saúl. Yo te di una instrucción y ahora tú quieres manipularme trayéndome una ofrenda que te dije que acabaras con todo. Entonces el que ama, obedece. El que ama, da. Vamos al siguiente slide. Juan dice, Dios, también cómo conocemos que Dios es amor. ¿Se acuerdan? ¿Ya se acuerdan de esa clase? Dios es amor. Por lo tanto, porque Dios es amor, nos ama, ¿cierto? Él nos da. Entonces, si Dios nos ama y entonces Dios da, Dios o dio, amar es dar. Amor es dar. Algunos condicionales, entonces usted puede, si amar es dar, no puedo amar sin dar.
Es fácil. O sea, quien sabe de relaciones matemáticas, esto es muy fácil. Porque tú amas, tú quieres dar. Cuanto más amas, más quieres dar. ¿Sí o no? Pasa en las relaciones. Eso Dios no lo heredó. Nos lo heredó. Es decir, es algo que nos lo heredó. Porque usted hace eso con sus hijos. Entre más amas a tu hijo, más das. En que más amas a tu esposo o esposa, das. ¿Sí? Yo sé, a mí me gustan las películas de acción y ciencia ficción. Yo amo las películas de ciencia ficción. ¿Cierto? Pero amo más a Martica. Entonces de vez en cuando veo con Martica esas pinkies. ¿Sí? A veces amo sí, no las veo. Tiene que hacer. Porque amo más a Martica, yo doy a Martica esa oportunidad de ver las películas que a ella sí le gustan. ¿Cierto? No, también no. Ahí me encarreto con él. Bueno, sí, a veces sí. Pero, bueno, eso sí es problema de todos los hombres. Gracias, Aníbal. Mis hijos llegan a la casa. Como yo amo a mis hijos, yo doy, ¿no? Entonces mis hijos llegan a la casa se empieza a ensuciar, ensuciar, ensuciar. Y como yo amo a mis hijos, ¿quién limpia? No, mi esposa. Yo soy el que cocino, no les digo, tengo que contarles cuáles son los roles. Yo cocino en casa, ella limpia. Bueno, entonces, no se me van por ningún lado. Entonces, lo que quiero decir es que el que ama, da. Y si usted está dando es porque usted está amando. No hay una relación diferente a eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Porque tú amas, tú quieres dar. Cuanto más amor, más quieres dar. Pero por mucho que usted quiera dar, no puede, ¿cierto? La mayoría dice, hermano, pero necesitamos esto, necesitamos, o papá, o mamá, o hija, o esposa. Yo lo amo, pero yo no puedo. La razón por la cual usted no puede dar más es porque usted cree que no tiene suficiente. Entonces algunos dicen, no, esa es mi realidad, mire mi cuenta bancaria. Es que no hay más. No tiene suficiente. Es decir, que incluso lo que tiene no es suficiente. Entonces creamos una mentalidad de que nada, nunca tienes suficiente, por eso no das. Y eso no solamente se manifiesta en el dinero, sino en el cariño, en el respeto, en escuchar. No tengo tiempo. Todo se vuelve una contracción de todas estas cosas que significan amar. Entonces, lo que estamos tratando aquí es tratando de reconstruir nuestra fe partiendo que Dios cambie su forma de pensamiento en cuanto al dar y al ser generoso. Ahora, yo sé que muchos no tienen problemas con el dinero y son muy generosos, ¿cierto? Pero la mayoría sí. Yo quiero que oremos por este momento aquí, porque es un momento crítico importante. Padre, yo te doy gracias por este momento y suplico en el nombre de Jesús que nos enseñes tu palabra con respecto a dar generosamente. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén y amén. Entonces, ¿qué mentalidad tenemos hoy? ¿Cierto? ¿Qué dice Corintios? Hay dos mentalidades en las que yo quiero enfocarme. Vamos un poquito antes. Para esas dos mentalidades es necesario entender que es posible dar
en condiciones de mucha pobreza. Pablo le escribe a los corintios diciendo lo siguiente: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Macedonia es la parte alta de Turquía y Grecia, todo esto. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones, muchas aflicciones. ¿Qué son aflicciones? Enfermedades, crisis, fraudes, extorsión, sumisión, muchas aflicciones. Y además son muy pobres. Él utiliza estos calificativos muy fuertes, muchas aflicciones, muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Entonces hay dos descubrimientos: eran muy pobres e irracionalmente generosos. ¿Cómo puede ser eso? Y no estoy hablando de una persona, eran iglesias en toda una región. ¿Sí? Porque aún en la condición de pobreza continuaron siendo generosos, y esa acción, esa reacción de ser generoso los llevó a tener gozo. Entonces, mire lo que sigue diciendo en las siguientes dos definiciones. Estamos a hablar de una mentalidad de bolsa y una mentalidad de granero. Todos entienden que es una bolsa, ¿no? Una bolsa. Y una mentalidad de granero, donde hay granos y donde usted surte todo lo que tiene. Entonces, la mentalidad de bolsa o forma de pensar de bolsa significa que creemos que no tenemos suficiente para dar. Usted cree que no tiene suficiente para dar. Y la mentalidad de granero significa que tenemos más que suficiente para dar. En cuanto a no tener suficiente para dar, mire lo que pasa con la persona, la familia, la comunidad, cuando tiene esta mentalidad. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Todos trabajan y no tienen nada. Comen, pero no quedan saciados, siempre están con hambre. Beben y aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esa es la mentalidad de la bolsa, en que nunca hay suficiente para dar. La otra mentalidad, la del granero. Mire qué significa. Está en Deuteronomio 28:8. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. El Señor me da, me voy a desbordar en generosidad, porque el Señor es el que llena mi granero, mi casa. Entonces, hay dos mentalidades. La gran pregunta es, ¿dónde está tu mente? ¿Con qué mentalidad vives hoy? La de bolsa, nunca hay suficiente para dar. No, que de otro. O la del granero, tengo más que suficiente para dar. Son dos mentalidades con las cuales uno vive. Ahora, ¿por qué estoy hablando estas cosas? No tiene nada que ver con sus vidas, porque esto lo empecé aquí son testigos, hace 15 días empecé todo esto lo he preparado hace más de 15 días, sino que estaba enfermo y no pude seguir. Todo esto tiene que ver con que veo en la familia hispana la necesidad de entender, de cambiar su mentalidad por la de bolsa, es que nunca tengo suficiente, por la que Dios proveerá todo lo que necesito. Si usted no cambia esa mentalidad, va a vivir de esa manera. Trabaja, pero nunca le va a alcanzar el sueldo. Tiene 7 días a la semana, pero nunca le alcanza el tiempo. Eso es lo que está pasando con nuestras comunidades. Un pensamiento, una forma de pensar, una forma de actuar. ¿Por qué creen que los judíos
Esto sí lo han practicado toda su vida. Ellos se ayudan mutuamente y hoy en día son de las familias y naciones más fuertes del mundo. Ellos no ven al otro sufrir, no, se ponen al otro y lo levantan. Porque esa familia, ese judío, habla de ellos. Entonces, si él está pasando por necesidad, la gente lo mira y no, ellos van a mirar que su comunidad lo acoge. Le da de comer, lo protege, le ayuda, saca adelante. Y ese judío se compromete con la comunidad, porque cuando él tiene, él va a dar más que generosamente, como la comunidad dio generosamente. Todos pasamos por necesidad, y en algún momento es más que cualquier otro. Pero estoy seguro que si usted se acerca a Dios, Dios le va a mostrar que Él es el proveedor de su vida. Amén. Entonces, si tenemos en mente esas dos mentalidades, ¿qué necesitamos entender? ¿Sí? El problema está, ahora sí empiezo el sermón para que ustedes se den cuenta cómo es que va la cosa. Hasta ahí repetí lo que había predicado hace 15 días. Para los que, es que hace 15 días estaba nevando y creo que vino una familia, ¿cierto? ¿Teresa? Sí, Teresa y Alan y la niña, no más. Sí, hoy estamos con visitas, con todo el mundo, bueno, alabado sea el Señor. Dios sabe a quién traer. El problema está en la mente humana trabaja por ciclos. Entonces, nosotros entendemos que tenemos algo para consumirlo, pero como lo consumimos, nos falta para dar, y como nos falta para dar, volvemos a faltar, ¿cierto? Nos falta, al faltar, tenemos inseguridad. Entonces, voy a ponerme otra vez. Consumimos todo lo que tenemos. Y como no tenemos, no podemos dar. Y como no damos, nos llenamos de inseguridad. Porque ¿cómo damos si no tenemos? ¿Sí me explicó? Yo quiero dar, porque yo en verdad lo amo, pero no tengo suficiente. Entonces yo consumo todo lo que tengo y entonces al consumir todo lo que tengo, ahí sí no tengo nada que dar. Y cuando no tengo nada que dar, me lleno otra vez de inseguridad. Entonces lo que produzco no es suficiente. Y no vivimos, entonces cada persona, cada familia está viviendo, esto es mío. Como dice la canción en Colombia, lo mío es mío y nadie me lo quita. ¿Cierto? Yo soy muy musical. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Eso sí es. Me acuerdo de esa canción. Bueno, así, esa es la mentalidad. No me extraña que haya salido una canción de esas. ¿Cierto? Entonces, usted trabaja, obtiene el fruto de su trabajo, lo consume todo y como lo consume todo o quiere consumirlo todo, no puede dar y como no da nada, entonces entra en inseguridad porque ya no tiene nada, entonces lo próximo que va a producir o entiende o produce lo que sea, tampoco da y ahí hay un ciclo destructivo. Es un ciclo destructivo. Porque Dios en todo caso provee. Dios provee para que usted consuma. Dios provee para que usted dé. Incluso en la pobreza. No sé si me está siguiendo. Es que Dios es el que proveyó. Lo poco o lo mucho que usted tiene en su bolsillo, Dios lo proveyó. Él es el Señor de la provisión. Entonces, ¿por qué cuento nosotros nos apartamos y no entendemos que si honramos a Dios con nuestra riqueza, con lo mejor de todo lo que produces, entonces Él llenará tus graneros y las tinajas se desbordarán de buen vino? Es una forma que ilustra cuánto Dios puede proveer a tu casa. Si aprendes
amar dando. Como Él amó, Él dio. Como tú amas, tú deberías dar. Entonces, si eso es así, otra porción de la palabra que nos invita, traigan todos los diezmos al depósito del templo. Fíjense que los diezmos no es una cosa que se inventó el pastor ni la religión, no, es algo establecido por el profeta Malaquías. Los diezmos es las primicias, lo primero y lo mejor para Dios. Sí. A mucha gente le molesta este tema. Y yo sé que haya habido muchas iglesias con muchos abusos, pastores abusivos que han abusado de esta palabra y el Señor tenga misericordia de ellos porque, pobrecitos. Pero Dios va a ajustar las cuentas. Pero como se dice ahí en esa palabra, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Para que qué? Haya suficiente comida en mi casa. O sea, que en el templo del Señor no falte nada. Café. Hoy no hay café, no hay galletas. Bueno, hay agua, bendito sea el Señor. ¿Cierto? Porque en eso también se muestra el amor. ¿Cierto? Para que haya suficiente comida en mi casa. Los siervos como yo vivimos de las ofrendas. Esta congregación es soportada por la congregación americana. La congregación americana paga mi sueldo, no esta congregación. Porque esta congregación todavía necesita seguir aprendiendo a dar conforme Dios ha establecido. No le voy a preguntar, levante la mano quién diezma. No. Pero el Señor ha establecido esto. Y usted está jugando con fuego si no obedece al Señor en esto. Si usted no da conforme a como Dios ha establecido, no conforme el pastor o lo que sea, conforme Dios ha establecido, hermano, se está perdiendo de una bendición importantísima. Pero por otro lado está en desobediencia con Dios. Y lo único que trae bendición a su vida es la obediencia. Ya lo vimos. Entonces, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. ¿Cuáles son las ventanas de los cielos? Ese es el tema, que no hay ventanas, todo está abierto. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Probadme en esto, dice la antigua versión. Pruébenme en esto. Si no es verdad. Inténtenlo. Póngame a prueba. Pastor, ¿puedo decir algo? Sí. Gótico. El dar el diezmo es como falta de conocimiento de las personas en la palabra. Si supieran realmente qué es lo que es y qué es lo que significa, entonces lo haríamos, fuéramos fieles. Muchos, como dice el pastor, critican los pastores. Pero hay una alabanza que dice, he visto llorar un ángel. He visto llorar el ángel, dice, horas y horas frente al altar. Dice. Entonces habla del pastor. Porque cuando usted tiene necesidad, ¿a quién le hablas? Al pastor. Pastor, ore por aquí. Pastor, venga aquí. Pastor, aquí. Pero el pastor también come. Pero son criticados porque comen y comen de las ofrendas. Pero si ellos no, ¿cómo le puedo decir? Subsistieran por las ofrendas, entonces él no pudiera estar cuando usted lo llamara y dijera, pastor, venga, ayúdame. Pastor, ore por mi familia. Pastor, interceda. A mí me encanta tomar muchas fotografías. Yo he visto a mi pastor cuando él va a dejar comida a ciertas personas a las puertas, he visto a mi pastora cuando llama a personas, he visto a mi pastor orando antes de hacer un viaje, porque digamos él me va a dejar a la casa a mí, y tú le cae una llamada y dice, espérense 5 minutos, voy a orar porque me están llamando, un hermano acaba de caer desmayado, no sé qué le pasó. Y ahí viven los pastores, de su diezmo, solo eso.
Gracias por esa amplia información. Mire, el Señor dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo, póngame a prueba en esto. Es la única porción de la palabra de Dios donde Dios hace esto. ¿Por qué yo digo esto, hermanos? Porque en mi vida con Martica y los que saben y los que están siendo juiciosos con esto, su vida es prosperada. ¿Usted quiere prosperar? Obedezca al Señor en esto. Pero no es solo eso. Entonces, se me fue Martica. Dos cosas extractemos de eso que acabamos de leer estas cosas. Lo que pide el Señor es que lo primero sea sacar esto. Porque cuando usted hace sacar lo que es para Dios en un sobre, usted me ven con unos sobres por ahí, cuando esto es para el Señor, usted está diciendo, Dios es mi prioridad. No, pero hacemos todo lo contrario. Sacamos para el arriendo, para la comida, para tal cosa, para mí. ¿Cierto? Y esto, para mí también. Y Dios ni siquiera se menciona. Hermano, no les va a alcanzar nunca. Entonces, lo que yo quiero, mire, si hay una fórmula, no es secreta porque está en la palabra de Dios. Si usted primero saca lo de Dios, usted va a ser muy bendecido. Ahora, lo mejor, Dios le da a usted 100%. El Señor le pide a usted el 10% como un buen ejemplo. ¿Eso le parece más negocio que hace con el negocio con el 90% de lo que Dios le da? Excelente. Ningún negocio le produce tanto. Entonces, lo primero, lo mejor, no de las obras, hermano. Lo he dicho, si son sus obras, de todo corazón se lo digo, no lo dé. No, pero es lo que me queda, hermano, precisamente. Si usted toma, Señor, este mes, esto para ti. Aquí está, es lo primero que saco. Pero si usted al final dice, no, me quedó esto, esos son sus obras. No es ni lo primero ni lo especial para usted. Eso, me he dicho, en cuanto a esto, muestra dónde está su Dios en su corazón. Si Él es su prioridad o si Él es totalmente algo que dejamos de última. También dice una advertencia y una afirmación. ¿Cómo? Vamos a explicarlo en lo siguiente. En Mateo 23 hay una advertencia y una afirmación. Y es que la aflicción, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley, religiosa y fariseos, hipócritas. Ponen el contexto. Está hablando con los sacerdotes, con la gente religiosa, la gente que va al templo. Maestros de la ley, los que supuestamente conocen a Dios, son religiosos y son fariseos, han torcido la palabra para sus intereses. Hipócritas les llama Jesús, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, misericordia y la fe. Entonces hay una cosa, ahora Jesús dice, el diezmo es importante, pero más importante que el diezmo es la justicia, la misericordia, la fe. Ahora vuelve y recoge Jesús. Es cierto que deben diezmar. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿Qué está afirmando Jesús? Es cierto que se debe diezmar.
Dios lo está afirmando. Pero sin descuidar las cosas más importantes. Él todavía estima más. Esto es importante, pero la justicia, la misericordia y la fe son más importantes todavía. Pero no lo excluye el uno, no son excluyentes. Es necesario trabajar en todo. Ese es el dador que ama. Ese es el dador que va a ser bendecido. El que nada le faltará. Entonces, ¿cuál es el ciclo que necesitamos desmontar de nuestra cabeza? Que nos consumimos todos, pero pero nos falta y finalmente nos hallamos de inseguridad porque no tenemos suficiente para dar. Aunque Dios provee. Entonces si Dios provee en el nuevo ciclo es nosotros damos, Dios multiplica, construimos una fe. Si usted da porque ama, obedece a Dios y está buscando la bendición de Dios, usted da porque ama. Y al dar, Dios multiplica. Y al multiplicar, usted ve los efectos, o sea, ve las evidencias, como cuando usted da, Dios multiplica. Y al multiplicarse, su fe se fortalece. ¿A qué cree que se refería el apóstol Santiago cuando dijo, la fe sin obras es muerta? Pues la fe no crece si usted no da. Y si usted no da, no crece su fe. Porque la fe se basa en el amor. Y Dios es amor. Y Dios da. Y el que ama, da. Entonces necesitamos cambiar ese ciclo perverso que yo me consumo, no tengo suficiente y por lo tanto vivo en una inseguridad que nunca voy a tener suficiente para dar. Y lo que estamos haciendo, me está haciendo es volviéndote esclavo de tus necesidades y no libre de tus bendiciones para recibir las bendiciones. Mire, algunas observaciones. Por más dinero perdón, la expresión no está bien escrita. Por más dinero que nosotros tengamos, eso no nos hace generosos. Usted tiene mucho dinero, eso no lo hace generoso. Lo que le hace generoso es dar. ¿Sí me explico? Es decir, más dinero no nos hace más generosos. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Cuando tenga más dinero yo voy a dar. Mentiroso. ¿Por qué? El problema está en que más envidiosos nos volvemos, más egoístas, más ambiciosos. Lo que produce más dinero en nuestra vida es eso, no ser generosos. Lo que produce ser generosos es que no importando lo que tengamos, entendiendo que tenemos, porque Dios es mi proveedor, damos. Y eso nos hace generosos. Entre más dinero hay, perdemos la fe en Dios, que nos envía a Dios. Nos ocupamos de cosas materiales. Amén. Es decir, de nuevo aquí, esta frase me parece importante. Más dinero no te hace más generoso. Lo que te hace generoso es dar. Y no te hace generoso cuánto das, sino cómo das. Entendiendo que Dios es tu proveedor, tú das con generosidad, eso te hace generoso. Ahora, yo sé que muchos van, yo voy a dar porque si no me va a volver, eso es un buen negocio. Ahí no pasa nada. ¿Qué pasa en su corazón? Avaricia, codicia. Y mire, y el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce tu corazón.
Entonces, si das más, te harás más generoso. Si das menos, te harás más mezquino, egoísta y avaro. Pero sobre todo te perderás de la bendición de dar, porque así Dios lo ha establecido. Vamos terminando. Vamos a leer esta de 2 Corintios 8, del 3 al 5. Pues puedo dar fe de que dieron no solo con lo que podían, sino aún mucho más. ¿Cómo se siente usted cuando usted, sin poder mucho, da mucho? Entonces, está hablando de esa iglesia allá en Macedonia, en Corintios. Esta gente no, por fe dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nadie hermanos, por favor, amigos, por favor. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Jerusalén estaba siendo arrasada por los romanos, perseguidos. Luego necesitaban, tenían que dejar sus casas, habían dejado sus trabajos, todo, no tenían que comer. Y las iglesias del norte de Macedonia soportaron la compra de comida y el lugar donde vivir de estos hermanos. Entonces, pero lo interesante aquí es que, ¿quién de ustedes menos? No, hermano, por favor, anóteme ahí, yo voy a participar en esa necesidad. Yo quiero estar ahí, se lo suplico, cuente conmigo. Parece ridículo, ¿no? Pero es que la generosidad es ridícula. La generosidad nos avergüenza. Cuando una persona es generosa, ¿qué dice en el siguiente? Corintios 2, el 9 y el 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitas. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. Más que suficiente para compartir con otros. Entonces cuando Dios da más que suficiente en tu vida, ¿para qué es? Para compartir. Algunas personas lo han entendido. Y no es que estén nadando en dinero, de eso no se trata. Lo que está haciendo Dios es cambiar sus corazones. Porque quiero llegar a la otra parte. No estamos hablando de obedecer esto para nadar en dinero. O para nunca pasar por una necesidad. No es así. Porque cuando damos a pesar de nuestras condiciones, porque creemos Dios es nuestro proveedor y tenemos suficiente para dar, no importando mi condición, Dios dice que Él bendecirá sus ingresos, sus ahorros, sus inversiones. Dios dice que bendecirá sus decisiones económicas, el carro que comprar, la casa que comprar, el negocio donde invertir. Bendecirá su vida con cosas mejores que el dinero. Una familia saludable, amistades verdaderas, una comunidad que se ama, un sentido de vida y propósito. No centrada en el dinero, centrada en el amor, en el uno por el otro. Una unidad familiar, hijos y esposos amorosos y agradecidos. Hijos viviendo en el Señor, con talentos dedicados para Dios. ¿Usted no quiere eso? Cuando usted se vuelve a Dios y en este aspecto tan vital como es su dinero o lo que tiene, y se lo entrega a Dios, porque ahí esa es una prueba de fuego, amigos. Hay gente que le cuesta hasta compartir la leche. Esta leche es para mí, la meten en el congelador y no la toque nadie. ¿Sí? Es porque hay cosas en su corazón que necesita entender.
que si Dios no proveyó esa leche, usted no tiene nada. Lo que quiero, no se me desvíen, no se me desvíen. El ser bendecidos por la promesa de Dios en este aspecto no solamente tiene efectos en lo económico, en la prosperidad de sus ingresos, también tiene efectos que son mucho más valiosos. Porque ¿en dónde encuentras un abrazo sincero? ¿En dónde encuentras una mano sincera? Una comunidad que se preocupe por ti. Cuando tú no vives así, estás solo. ¿No te das cuenta? Somos gente loca cuando damos. Porque vamos en contravía de todo el mundo. Cuando decidimos servir y obedecer a Dios, somos gente loca. Porque el mundo va tras su locura. La locura que ha impuesto Satanás, tratando de llenarlo de incredulidad para con Dios y su palabra. Pero cuando usted se vuelve a Cristo, ahora somos nosotros los locos. Porque damos, porque amamos y damos, porque obedecemos, porque entendemos que de la obediencia trae bendición. Y nada más. Somos gente loca, locas, generosos, que queriendo vivir el Evangelio de Jesús porque creemos que es mayor dar que recibir. Y el planteamiento aquí, esa puede ser su vida, su forma de pensar, su forma de vivir. Puede ser la forma de su familia. Cambiar ese círculo destructivo de vivir para sí mismo o empezar a crear un círculo de amor, de vivir para Dios, dando, entendiendo que todo lo tiene, que tiene abundancia. Póngase de pie, por favor. O sea, de nuevo, todo lo que he escrito y preparado aquí en estos 21 días de slides no tienen que ver con situaciones puntuales aquí en la iglesia. Si usted sintió que Dios le habló hoy, es porque Dios le habló hoy. No porque el pastor, algunos dirán, el pastor se entera, entonces predica sobre eso. O el pastor, quién sabe qué le contó tal cosa. No, nada. Yo estudio, yo predico lo que el Señor me da. Y yo creo que fundamentalmente las familias hispanas sufren de un problema gravísimo en su forma de pensar de bolsa. Y necesitan aprender a pensar como un granero, que Dios es su proveedor. Y si Dios es su proveedor, le podemos amar. Y si Dios nos ama, ya nos dio a su Hijo. Y si ya nos dio a su Hijo, nosotros le amamos también, obedeciendo su palabra, dándole lo que le corresponde. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por ayudarme a explicar esto, Señor. Tú sabes que no me gusta, por gusto, Señor, pero en obediencia lo he hecho, predicar sobre el dar. Porque en mi vida tú me has enseñado esto, Señor. Que es mejor dar que recibir. Que es mejor perdonar que tener la razón. Que es mejor dar sin esperar. Yo soy un testigo fiel de las riquezas que hay en ti. Te pido en el nombre de Jesús, de manera muy especial, Señor, que tú ayudes a cambiar el corazón y la forma de pensamiento de mis hermanos. Que pasen de un estilo de bolsa a un estilo de vida de granero, porque tú eres su proveedor. Nada les faltará.
Y como tú eres su proveedor y nada les faltará, ellos pueden dar generosamente. Y tú vas a multiplicar todo lo que han dado. En respuesta, no porque yo lo diga, sino porque tú lo has dicho. Y al multiplicar generosamente lo que ellos de corazón han dado, Señor, entonces su fe se fortalecerá. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entenderlo y a practicarlo. Que seamos obedientes con lo que hemos escuchado en el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.